Buenas chavos, espero que estén bien. Esta es la semana 3, es el video semanal 3 también. Y quiero hacer un paréntesis para después entrar de lleno a la parte de las explicaciones y los trabajos. Lamento mucho que algunos de ustedes estén pasando tal vez un momento difícil. Me refiero a que pueden pasar miles de situaciones adversas que tal vez no están pensadas y no son inesperadas, sobre todo en estos tiempos en donde hace falta más empatía, más amistad, más ayuda y sobre todo para aquellas personas que están sufriendo ahorita de algún mal, sobre todo si tienen COVID o algún familiar de ustedes también lo tiene y es cercano, y pues obviamente a veces incluso hacer este tipo de cosas de tareas y cosas así pues no se presta como para hacer nada, ¿no? Lo entiendo, es difícil y pues quisiera mandarles un saludo y un abrazo fraterno para que próximamente se recuperen y puedan hacer todas las cosas anteriores que podían hacer sin ningún problema. Sé de algunas compañeras o compañeros que están pasando por ese momento y pues sobre todo para ustedes es este pequeño breviario. Y bueno, vamos a entrar de lleno un poco con la materia. Como les dije, estamos viendo mucha teoría. Algunos videos van a ser más cortos, como este y el que sigue también. Los dos primeros pues, fueron más largos. Pero pues vamos a tratar de basarnos un poco en lo que viene dentro de la materia y para tocar algunos puntos y en algunos unos otros profundizar. Les recuerdo que los trabajos que tenemos en esta materia no son difíciles y no les estoy pidiendo un software especial, algo que no puedan tener. Y hablamos de esa situación también. Y bueno, espero que ustedes se entreguen a tiempo y que por favor no tengan problemas con su examen final ni el parcial, porque siempre hay un problema con alguno de ellos, por alguna razón siempre. Pero bueno, en la pantalla pues ya estamos viendo la semana 3. La semana 3 pues vamos a ver un foro, vamos a tener algo que se llama una matriz FODA. La matriz FODA es bastante sencilla, de hecho les voy a dejar ahí un PDF para que lo puedan ver y lo puedan realizar. Y sobre un tema en específico, ahorita vemos el tema en específico que es. Y bueno, vamos a tener como tercer trabajo un mapa mental de las técnicas nobles del dibujo, que pues son bastante sencillas, bastante nobles, como se dice. Sobre todo este ejercicio lo vamos a poder ver dentro del video. Para que hagan este mapa mental de las técnicas nobles, pues pueden checar el video que sigue también, porque tengo que dividirlo, pero puse en esta semana, aunque viene también del tema que viene, pues viene en el video que sigue, ¿no? Para que puedan realizar este que se dice aquí, mapa mental, que son las técnicas nobles del dibujo. Obviamente no podríamos intentar, por ejemplo, podríamos replicar algunas técnicas utilizando Photoshop, sí podemos hacerlas. Sin embargo, no es lo mismo que cuando estamos haciendo un lápiz y lo hacemos en una hoja y cuando lo hacemos y representamos en la computadora. En la computadora relativamente es mucho más sencillo, pero no cumple con el mismo fin de aprender, ¿no? Porque esa sería a lo mejor vamos a llamarle así, a lo mejor una materia de Photoshop en específico, que puede cumplir perfectamente bien con eso, pero en esta materia no vemos Photoshop como tal. No hay realmente una razón para ver realmente el completo o ver Photoshop, ¿no? Y para dibujar, pues sí, se necesita otro tipo de herramientas que sí son viables, como les menciono, aquellas tabletas Wacom o Cintiq, que puedes dibujar en la pantalla o puedes dibujar aquí. Y digo, si yo saco la mía, lo más seguro es que a lo mejor muchos de ustedes no me vayan a entregar nada, porque ya sabemos que no tienen ni la Wacom y a lo mejor no le ven sentido. Entonces, por ese motivo, decidí no hacerlo en ese ejercicio práctico como tal. Pero bueno, vamos a ver la semana 3, lo que viene en la sesión. Bueno, la sesión 3
En este caso, pues vamos a irnos directamente al foro. En el foro se llama Técnicas y Sustratos. Las preguntas son muy sencillas. ¿Qué es figura humana en dibujo? 2. ¿Cuáles son los tipos de lápices para dibujo? Nombrarlos. Son bastante sencillos. Hay muchas variedades. Pensemos en 1B, 2B, 3B, 1H, 2H, 3H. O sea, fáciles. Ya se los dije yo pues los utilicé hace muchísimo tiempo, ¿no? Aunque ahora utilizo nada más las minas, pero realmente yo no dibujo mucho a mano ya, aunque les enseño unas cosas que ya hice, pero en tinta china, ¿no? Casi todo lo hago en la computadora, utilizando la pluma o utilizando el mouse. Tal vez pueda enseñarle ejemplos de cosas así, ¿no? Y recuerden siempre responder las preguntas y sobre todo tener que hacer la retroalimentación a sus compañeros, porque si no, no van a tener el porcentaje completo, que es de 7 y pesa bastante. Bueno, vamos a hablar del siguiente ejercicio, que es la matriz FODA. La matriz FODA realmente es un análisis conciso y preciso de muchas cosas que en este caso tienes que analizar. Entre ellas están las debilidades, las fortalezas, las amenazas. Disculpa por ese ruido, los odio, la verdad, yo también los odio. Esa es la parte fea de donde vivo, que hay personas así que tienen sus microbuses y exactamente en mi esquina se les ocurre hacer esa nacada. Para mí son nacadas, ¿no? Yo no lo haría para otras personas en específico, ¿no? ¿Para qué molestar? Pero bueno, volviendo al tema, serían las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Obviamente lo van a hacer sobre un tema. Ese tema va a tener que ser técnicas de expresión gráfico. En este caso, pues van a ser las plásticas en técnicas de dibujo y que también estarán en un PDF en recursos didácticos, lo cual les va a facilitar mucho para poder hacer su matriz. Obviamente van a tener que leer esos PDFs. Van a buscarlos. Tampoco son PDFs extensísimos porque no me gusta hacerlo. Aparte de que no es viable bajar un libro completo en PDF, sino nada más ciertas partes o ciertas hojas, que es lo permitido por el copyright, ¿no? Recuerden siempre poner la introducción, si se está pidiendo introducción, la portada, y pues se les está pidiendo en un archivo en Word, pero que lo entreguen como PDF, ¿no? Digo, lo haces en Word y lo entregas como PDF. Yo no le veo ningún problema a ese aspecto. Y luego el mapa mental, es algo muy sencillo, son sobre técnicas nobles del dibujo. Bueno, la temática es esa. Y pues también pueden utilizar Word o PowerPoint para realizar este ejercicio. No tiene mayor ciencia, es muy sencillo. Y algunas de esas cosas las vamos a poder ver en la misma presentación, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues empecemos directamente con eso. Y bueno, vamos a ver en esta parte elementos o componentes importantísimos. Uno de esos componentes del dibujo pues son las figuras. Las figuras las podemos dividir en diferentes tipos. Una de ellas son las figuras lineales, la otra son bidimensionales y las otras son tridimensionales. En mi caso, por ejemplo, que yo aprendí dibujo desde hace muchos años, pues obviamente lo primero que aprendí fue lineal y bidimensional. Es lo máximo que yo alcanzaba a hacer en algún momento dado hasta que las computadoras revolucionaron esto, llevándome al mundo del 3D, donde yo ya puedo hacer lo que yo quiera, literalmente lo que yo quiera. Como diseñador y como animador lo puedo hacer. Y vamos a adentrarnos un poquito a los conceptos como tales de los cuales estoy hablando. Por ejemplo, las figuras lineales. Vamos a tener que las figuras lineales, pues obviamente están basadas en líneas que no necesariamente son rectas, también son curvas. Estas tienen alguna orientación a un recorrido determinado, también se pueden entrecruzar, pueden crear alguna figura que no necesariamente tiene que ser simétrica, también puede ser asimétrica. Sin embargo, pues ese es el concepto principal de las figuras de línea, ¿no? Son bastante sencillas de hacer. Creo que ese concepto es bastante claro. Luego tenemos las figuras bidimensionales. En este caso, pues ya nos vamos a meter a las figuras clásicas, ¿no? Que ya tienen nombres, las primitivas, ¿no? Les voy a decir primitivos porque son primitivas. En ellas, pues ya tenemos polígonos, y los polígonos, recuerden que tienen, la característica principal de los polígonos es que tienen que ser de más de 4 lados. Ya sería un pentágono, hexágono, dodecaedro, o sea, muchas de esos nombres, ¿no? Pero las básicas pues son el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el trapezoide.
¿sí? El rombo, el triángulo, digámosle así que el elipse, por ejemplo, son las más básicas, ¿no? Y bueno, esto es la única diferencia entre lineal y bidimensional, es que estas tienen profundidad, ¿sí? Esas son la gran diferencia. Las tridimensionales, pues ya tienen una experiencia en cuestión de que podemos palpar, por ejemplo, como algo sólido. Su proporción está delimitada básicamente porque ya tienen caras, planos, curvas, que ya pueden crear otras figuras más complejas, sobre todo porque estamos hablando de que ya son 3 dimensiones en donde vamos a utilizar los planos X, Y y Z, y de las cuales pues hay programas en específico que te permiten hacer ese tipo de cosas. Seguramente AutoCAD lo puede hacer, no lo manejo AutoCAD, realmente es un programa que yo no manejo AutoCAD, pero sí, por ejemplo, manejo Maya. En Maya, un polígono primitivo, pues simplemente le damos clic y ahí te aparece. No sé si en AutoCAD sea así, seguramente no, no lo sé. Ustedes sabrán un poquito mejor si es que son a lo mejor de arquitectura, ¿no? Porque los diseñadores en realidad no llevamos, ¿cómo se dice? AutoCAD. No es así. Me hubiera gustado llevarlo tal vez en la prepa, tal vez en la secundaria cuando llevaba dibujo técnico, hubiera sido interesante, ¿no? Luego tenemos las figuras humanas. Las figuras humanas son más complejas. Sin embargo, para realizar una figura humana, pues tenemos que utilizar siempre lo que vamos a utilizar para hacer una figura humana, pues son las figuras básicas. Entre ellos son círculos, entre ellos son elipses, entre ellos son cubos, rectángulos, incluso hasta triángulos o trapezoides. Sobre todo depende de qué tipo de cuerpo estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, a veces en el de las mujeres pensamos en un triángulo, en un trapezoide, ¿no? En el caso de los hombres, pues a lo mejor utilizamos un cuadrado, a lo mejor para hacer alguien, sobre todo en el torso, para generar esa forma tal vez más redondeada. O un círculo, también lo podemos hacer. Para hacer figuras, yo les puedo decir algo, o sea, por ejemplo, yo tengo varios libros que son importantísimos en cuestión de dibujo, pero son para dibujos animados. Yo realmente no hago muchas figuras, ¿cómo le llamaríamos? Figura humana. Realmente no hago mucha, o sea, me refiero a personajes como ustedes y yo, como seres humanos hiperrealistas, no. Sin embargo, este libro me ha ayudado muchísimo porque en específico te muestra eso que les estoy diciendo, donde podemos trazar ejes literalmente para que puedan seguir la confluencia del movimiento de los personajes. Y aquí se pueden ver clarísimo cómo puedes usar elipses o círculos para que tú puedas realizar la forma de la figura humana. De la misma forma, los dibujos se relacionan de antemano con esa misma sintonía. Y lo que yo les mencionaba, muchas de esas experiencias yo las he adquirido a través de comparar libros y lo único que queda es practicar literalmente cómo se hacen las figuras. Vean esto, ¿sí? Así es como se realizan, pero es un trabajo diario. Y la parte más difícil es crear las mismas expresiones faciales en los personajes. Pero cuando ya lo empiezas a hacer o realizar, te quedan increíble. Nosotros en Maya eso nosotros le llamamos blend shapes. Lo que hacemos es literalmente, ya tenemos modelado el personaje, pero tenemos separado lo que es la cabeza del cuello y la cabeza separadas del cuerpo, donde vamos duplicando. Y nosotros hacemos controles faciales para que tú puedas hacer ciertos movimientos físicos de tu personaje. En este caso, pues son abrir la boca, cerrar, las comisuras, la nariz, la cara de enojo, la cara de feliz, cerrar un ojo, cerrar el otro, mover las pestañas, sonreír, enojarse, incluso mover las orejas, arrugar la frente, hacer los hoyitos de la sonrisa. Todo eso nosotros le llamamos blend shapes y son simultáneos, o sea, tenemos que hacer muchos y literalmente lo que ponemos son curvas que obviamente no se ven en la animación, pero en Maya están presentes. Y podemos hacer todos esos movimientos faciales para hacer que los personajes pues, se muevan, ¿sí? Yo quise dar ese salto y no lo hice básicamente para hacerlo con figuras más hiperrealistas, sino pasarme más en figuras tal vez como anime, como manga, cómics, donde las facciones son puestas en exceso.
Es decir, si tienes una barbilla, pues la hacemos más grande de lo normal. Si tienes ojos, los ojos más grandes de lo normal. Y así, ¿no? Y bueno, básicamente, si lo hiciéramos como un ejercicio, pues lo único que tendrían que hacer es hacer bocetos, seguir líneas de confluencia para que ustedes puedan seguir figuras. Otra de las cosas que se puede utilizar es, por ejemplo, este personaje que se ve aquí en el dibujito. Lo que se ve en el dibujito son unos muñequitos de madera. Yo no tengo ese muñequito, pero pueden generar poses. Y esas poses simplemente las vas cambiando y empiezas a dibujar y empiezas a seguir líneas de confluencia. Eso lo que puede hacer es que pues, genera una práctica importante. ¿Por qué? Porque puedes pasar de hacer eso, pasarlo a hacer en la computadora, pero no es recomendable utilizarlo con el mouse. Les recomiendo, pues obviamente, la tableta para que lo puedan hacer directamente y ya así dentro en Photoshop. Pero con la tableta, porque con el mouse es casi imposible. O sea, para mí es completamente imposible hacerlo así. Generalmente utilizo Illustrator, pero no hago ese tipo de cosas. Lo hago a ojo, pero ya no estoy siguiendo los patrones geométricos que les estoy mencionando para hacer un hombro, un codo o la cara. Simplemente de estar viendo un objeto ahí, pero eso sería más como copiar. Pero en el otro me estoy refiriendo a que ustedes pueden agarrar con su tableta y también agarrar y trazar todo eso y ese tipo de bosquejos y después lo puedes colorear. Que muchas veces ese tipo de cosas pues también te generan una ganancia. No sé para ustedes que les gusta el dibujo o no, pero por ejemplo yo que tengo ese cuadro atrás que es de Broly, yo todo eso lo vendo por internet. Así de simple. Y tengo varios aquí en mi casa. Ahí tengo uno de Bellito, Anos Gogeta, otro de Escano, y así. Por internet los vendo. Nada más que yo los animo también, porque tienen realidad aumentada. Pero ese es otro tema. Que también ojalá en algún momento me tocara dar algún tema de esos. Y sería muy interesante. Nada más que ahí sí, a fuerzas tendrían que llevar software. No hay de otra. Y yo sí creo que, por ejemplo, si están estudiando diseño, arquitectura y no quieren utilizar software en algunas veces en los trabajos que se pide, pues realmente no estás cumpliendo con algo importantísimo, porque pues eso es lo que te va a dar de comer o ganar dinero, tener ganancias, ¿no? Digo yo lo tengo que hacer. Entiendo la parte de cuando no te alcanza o cuando tienes una computadora que no te da, pues hay que echarle ganitas. Por ejemplo, yo para mis clases tuve que cambiar mi computadora. Generalmente yo usaba una Mac, que no está aquí, pero les puedo enseñar el teclado. Es un teclado. Yo tengo como 4 Macs. Vean, este es un teclado de Mac. Pero pues estamos hablando de una Mac de hace de miles de años. Pero el teclado todavía funciona. Me queda increíble. Tengo hasta el mouse. Vean, estos mouses se prendían. Era de esas Mac que eran de monitor, ¿no? Pero en fin, todo eso pues sí, a mí por ejemplo todavía me funciona. Sin embargo, mi Mac ya no daba para más y no tenía dinero para comprarme una Mac tan carísima, 65,000 pesos. Tal vez una de 15 pulgadas. ¿No? Me compré una de 35, pero una PC que en realidad pues tiene más que la Mac, nada más que los materiales no son los mejores y bueno, el software es más fácil de conseguir que en los productos de Apple, ¿no? Siempre es así, aunque a veces se paga por algunos y para otros pues hacemos uso de la piratería, tal cual, ¿no? Entonces yo les diría de forma muy amable, pues hagan uso de la piratería si es que lo necesitan y les surge, ¿no? Porque no tienen dinero para pagar el software, pero pues entonces inviértele en una buena máquina, ¿no? Eso diría yo, y no limitarse a un iPad o un celular para hacer su tarea. Realmente no pensaría hacer mi tarea de esa forma, ¿no? Sería un complemento, pero no la base. Y bueno, vamos a ver este tema que también es importante, la parte del fondo de las figuras. ¿Pero están relacionados figura y fondo? Sí. ¿Por qué? Porque no existe una sin otra. Porque nosotros visualmente la necesitamos. También interviene mucho la parte de la luz, interviene mucho la forma, la silueta, la figura, ¿sí? Y lo que nosotros también conocemos del lenguaje visual. Porque si no sabemos qué es parte de un lenguaje visual que a lo mejor vimos, pues no podríamos denotar o darle un significado a ese concepto o a eso que estamos viendo. Bueno, las figuras, la figura y el fondo, pues se pueden
distinguir nada más con 3 elementos básicos. Lo que les decía, uno tiene que ver con el sujeto, lo otro tiene que ver con la luz, la real o la virtual, dependiendo dónde lo estemos viendo. Una de ellas puede ser en la computadora, otra puede ser en nuestro mundo realmente como lo conocemos, que es luz de día, luz de noche, o incluso la luz artificial que nosotros generamos con electricidad o con algún otro medio. Pero ¿qué tratamos de hacer? Pues tratamos de darle respuesta a lo que podría ser, a lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestro rango del campo visual, que nuestro campo visual pues no es tan amplio, sí lo es, pero no lo es tanto, ¿no? Recientemente, yo les tengo que contar, vi los lentes específicamente que ya son de contacto. Están increíbles porque tienen realidad aumentada, pero además te permiten ver un rango visual que no permite ver el ojo normalmente. Tiene un rango visual mucho más amplio. Y lo que más increíble de todo es que supuestamente no te molesta el ojo y tampoco tenemos que recargar la batería. Tan increíbles. Yo nada más estoy esperando probar las gotas que te quitan la miopía y el astigmatismo y ya no tener que usar los lentes, ¿no? Digo, yo ya me operé, pero pasan más de 10 años y te vuelve a dar. No de la misma forma que antes, pero pues te vuelve a dar. Esa es una realidad, no dura para siempre, ¿no? Y además, si tienes cierta edad, pues ya tienes que usar lentes de vista cansada, ¿no? Digo, es un breviario, ¿no? Pues situaciones. Pero también, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta muchas veces, como ya les decía, la luz, también la intensidad, la dirección, el origen. Esta relación entre los objetos que ya mencioné son variables que ofrecen múltiples y complejas relaciones que permiten abarcar diferentes conceptos. Pensemos en aquellos que a lo mejor son psicólogos. Los psicólogos o los psiquiatras utilizan mucho este tipo de figuras que puse aquí en la pantalla, ¿no? Para distinguir, y una figura a otra también lo puede hacer. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo doy clases de Illustrator, que es para trazar, que mucha gente no le gusta trazar, le da flojera, y yo aprendí muy rápido a trazar. Me costó trabajo en la escuela, no sabía trazar bien, salí y fui a mi primer trabajo y no sabía trazar, sorpresa, me contrataron aún así, pero me dijeron, te tienes que quedar de 6 a 7 a hacer ejercicios. Y los hice. Ya después lo hacía mejor que el que trazaba ahí. ¿Por qué? Pues porque me esforcé. Me di cuenta de ello. Pero todo esto, por ejemplo, esta imagen, esta, por ejemplo, la podría yo hacer en tinta china, pero si se dan cuenta, son dos perfiles y un cuerpo humano también visto de frente, ¿no? Obviamente es femenino. Y lo que se ve es parte del cabello, ¿no? La parte negra. En fin, eso es lo que tiene que ver con figura y fondo. Y vamos a entrar a otro tema interesante que se llama la perspectiva. La perspectiva no tiene muchísimos, sí tiene años y siglos de haber sido creada, pero en la antigüedad no se conocía la perspectiva, no como concepto que se podía transmitir de una persona a otra o como si fuera una parte de la ciencia, de la parte del dibujo y de las construcciones. No se conocía. Y pues muchas veces si ustedes analizan un poco el arte desde antes de la perspectiva, pues tú veías que los objetos no eran tan proporcionalmente correctos y no tenían, por ejemplo, la línea de horizonte o los puntos de fuga, que también son importantes para la parte del dibujo, ¿no? Y bueno, la perspectiva como tal, la vamos a nombrar como el sistema que permite de representar 3 dimensiones en una superficie de 2 dimensiones. Y aquí lo puedo ver, por ejemplo, aquí atrás está un punto de fuga arriba de mi cabeza, que es en la esquinita, y tengo 2 líneas que van a ser. Y bueno, yo tengo un plano de horizonte. Mi plano de horizonte es bien diferente al de cualquier persona porque depende mucho de dónde estemos parados o situados, ¿sí? Pero ahorita vamos a entrar más a aclarar muchas más de esas ideas. Ahora, también es necesario que pensemos que todo es una abstracción, lo que nosotros estamos viendo, y que puede modificarse en un momento a otro por cualquier situación, ya sea porque nosotros nos movemos, porque apareció una construcción, porque el sol también te da en otra dimensión, en otro lugar, genera diferentes brillos, las distancias en las cuales estás parado, todo eso interviene en cuestión de la perspectiva. Las perspectivas son elementos muy interesantes y muy bonitos que se pueden desarrollar. Nosotros visualmente la vemos todo el tiempo, pero no la mencionamos, no la conocemos. Mucha gente no sabe ni siquiera qué es la perspectiva, ni por qué está viendo eso. Simplemente sabe que los objetos que están más lejos se ven más chiquitos, pero hasta ahí. No tiene más nociones de eso, ¿no?
Y luego viene esta parte importante que les decía, la línea de horizonte, que en este caso es la unión entre el cielo y el mar, que parece como una línea recta en el horizonte. En mi caso, yo no la tengo tan precisa, a lo mejor está como por aquí, pero si la veo en el punto de fuga sería arriba, y me queda muy alta, pero pues eso radica desde mi punto de vista, ¿no? Y luego tenemos esta parte que ya les menciono, el punto de vista. En la perspectiva es tan importante que puede establecer entre que vemos un objeto de una forma o vemos otro desde otra forma, porque también lo podemos deformar. La perspectiva lo que hace también es deformar los objetos como tal, sobre todo al nivel de los ojos, ¿sí? Bueno, les mencionaba que, por ejemplo, tenemos puntos de vista muy diferentes. En el caso mío, por ejemplo, ese punto de vista que yo tengo aquí, pues sería bajo. ¿Por qué? Porque la estoy viendo desde abajo. Si yo me alzara, la vería a lo mejor desde arriba en la línea de horizonte. En eso radica la diferencia entre ver los puntos de vista altos y los puntos de vista bajos, pero también donde estés ubicado. La imagen que yo tengo aquí, pues simplemente lo que hice fue agarrarla también desde el punto de vista, desde un barranco, por ejemplo, que está viendo hacia abajo o mucho más arriba la línea de horizonte y por eso se ve arriba de la línea de horizonte, ¿no? Y la otra, que está un poco más en la, por ejemplo, en la playa sentado a ras de piso y ves la línea de horizonte, pues que te pasa directamente también a ti, pero el cielo es mucho más amplio y el piso es mucho más corto. Y luego vamos a ver algunos términos que son importantes que tienen que ver con la perspectiva. No voy a profundizar tanto en cuestiones de perspectiva y puntos de fuga, pero sí son importantes estos conceptos que tienen que conocer. Uno de ellos es el concepto visual, que en este caso pues es la línea imaginaria que nosotros siempre trazamos en cualquier dibujo. A lo mejor lo hacen también en AutoCAD. O nosotros, por ejemplo, en otra materia que vi, les dejé hacer unas edificaciones en puntos de fuga. Algunos estuvieron increíbles, pero la verdad otros estuvieron fatales. Fue como, ya nada más tengo que entregar esto y ya, porque la verdad no me interesa. Así fue. Y esos fueron los comentarios que yo les tuve que hacer, ¿no? Son bastante terribles, pero agradezco a los que ya los llegaron a hacer, porque al mismo tiempo aprendieron Illustrator, ¿no? Tiene su propia opción Illustrator para generar ese tipo de perspectivas. Y luego, esta misma visión, pues obviamente se dirige hacia el infinito, ¿no? Y luego tenemos el centro de visión, que nosotros de visión es directamente a nuestros ojos. También es un cuadro que tenemos de intersección visual con el horizonte. Ese cuadro pues nos permite ver y delimitar ciertas cosas, ¿no? Estos cuates con el ruido que hacen. Uy, son terribles. Hoy tuve un día pesado también porque estoy retomando lo del gimnasio. Estoy adolorido. Sí, bastante adolorido. Y luego tenemos también otra cosa que se llama el cuadro del cuadro, ¿no? Pues, ¿cómo le podríamos llamar al cuadro del cuadro? Es donde a nosotros a lo mejor tenemos nuestro espacio, pero nosotros agarramos y hacemos un cuadro. Y dentro de ese cuadro es donde vamos a plasmar toda la información que viene de lo que estamos viendo. Pero si yo hiciera un cuadro, pues sería de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá, que cruza de mi mano al otro. Es como si pusiéramos un vidrio. A eso se refiere. Y pues obviamente lo que permite, que sería como una especie de lámina, pues es donde podemos plasmar todo lo que vayamos a hacer en cuestión de dibujo o perspectiva. Luego tenemos la línea de tierra, que también es una línea horizontal que representa la intersección de cuadro con el plano de la Tierra. El plano de la Tierra, pues pensemos en el plano de la Tierra, pues tenemos, lo podríamos llamar tal vez el meridiano de Greenwich, sería como el plano de la Tierra, una referencia. Si alguien no conoce qué es el meridiano de Greenwich, toca una parte de lo que es la ciudad de Greenwich, Inglaterra, y divide el hemisferio en dos planos. Digámosle así, que sería lo que divide la Tierra en dos, pero desde el punto de vista vertical. Desde el punto de vista horizontal, tenemos el Ecuador, que es mucho más ancho y que tampoco es perfecto. Aunque la Tierra no cruza perfectamente como una línea recta, porque sabemos que está inclinada. En este caso, pues sería al revés. La inclinación creo que son 20 o 30 grados, ¿no? Que por cierto ya está cambiando, por eso es que estamos viendo que los polos se están moviendo. Ahorita el polo ya no está donde estaba, está en Rusia, por eso sentimos estos cambios de clima. Un breviario también, ¿no?
Y bueno, eso es todo lo que vamos a ver, por ejemplo, de explicaciones sobre este video. Les recuerdo que si tienen alguna duda me la pueden preguntar y no hay ningún problema. Y les recuerdo que también para el ejercicio del mapa mental tienen que ver el siguiente video, porque es parte de la explicación que doy. Y que también, pues obviamente, también viene ahí el recurso didáctico, que también es bastante sencillo. Un saludo.